segundo y pensa esto: ¿qué pasaría si tus logros no importaran porque la gente solo habla de cómo te ves? Esa es la historia de Sydney Sweeney, una actriz que tiene todo: talento, dedicación y una carrera en ascenso. Pero hay algo en ella que parece obsesionar a la gente: su cuerpo. El mundo dice querer actrices talentosas, ¿no? Pero cuando aparece alguien que cumple con esa definición como Sydney, el debate gira en torno a otra cosa. Los titulares no hablan de su trabajo, se concentran en sus escotes, sus vestidos, su físico, y lo más bizarro es que no importa lo que haga, si muestra su cuerpo, la critican por provocar. Si no lo muestra, dicen que está negando lo que la hace famosa. Parece un círculo del que no puede salir. Entonces, ¿cómo llegamos a esta paradoja? Sydney no es la primera mujer en vivir esto, pero lo que pasa con ella es un síntoma de algo más grande. Hoy vamos a desenredar esta trama, su carrera, los prejuicios que enfrenta y cómo se convirtió en un personaje tan polarizante en un Hollywood que no perdona. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, y desde chica Sydney Sweeney supo lo que quería hacer: una actriz. Pero no hablamos de un capricho de una niña que dice: quiero estar en la tele, quiero estar en el cine, quiero ser famosa, quiero ser millonaria. No. Cuando ella tenía 8 años, época donde, por ejemplo, vos apenas sabías atarte los cordones, ella ya estaba armando un plan. Un plan de negocios de 5 años para convencer a sus padres de que le permitieran hacer lo que quería hacer. Básicamente era una empresaria, tenía ya todo diagramado sobre la mesa a los 8 años otra vez. Sus primeros pasos fueron humildes: papeles chiquitos en series como Criminal Minds y Grey's Anatomy, o esa joyita poco conocida llamada ZMD, Zombies de Destrucción Masiva. Nada muy glamoroso, pero suficiente para alguien que estaba apenas arrancando. Y acá es donde vemos algo interesante: Sydney no solo actuaba, estaba en el colegio, era una de las mejores alumnas de su clase, jugaba fútbol, hacía esquí acuático y hasta estaba en un equipo de robótica. Sí, robótica. Era como un personaje sacado de una película de adolescentes perfectos. Pero el 2018 cambió todo. Con roles más serios en Sharp Objects y The Handmaid's Tale, Sydney empezó a demostrar que no era solo otra cara bonita en la pantalla. Estudió sus personajes como si fueran tesis de universidad, hasta visitó hospitales psiquiátricos para entender Alice, su rol en Sharp Objects. El director quedó tan impresionado que amplió su papel en la serie. ¿Y sabes qué significa eso? Que esta mina tenía data suculenta. Sin embargo, el momento clave llegó con The Handmaid's Tale, donde su personaje Eden pasó de ser odiado a amado por el público. Fue la primera vez que vivió el fenómeno de la masividad. Fans, haters y todos opinando sobre ella. Ahí se empezó a cocinar el quilombo que vendría después. Si 2018 marcó el comienzo, Euphoria fue la explosión. Cuando Sam Levinson la eligió para el papel de Cassie, Sydney sabía que venía un desafío gigante. Cassie no era un personaje fácil, una adolescente vulnerable, hipersexualizada y atrapada en relaciones tóxicas. Y Sydney, fiel a su estilo, se sumergió de lleno. Hizo lo que mejor sabe: creó un informe completo del personaje con detalles de su pasado, sus traumas y hasta cómo respiraba. Un laburo de ingeniería emocional, pero acá es donde la cosa se puso turbia. La serie mostraba escenas crudas, muchas de ellas con desnudos, que eran clave para contar la historia. Sydney entendió esto y se comprometió, pero lo que nadie esperaba es cómo el público reaccionaría. En vez de ver su talento, muchos empezaron a verla como el personaje. Lo que le pasaba a Cassie en la pantalla, ahora le pasaba a Sydney en la vida real. La sexualizaban, la reducían a su físico y se olvidaban de lo más importante, que era una actriz increíble. Lo que decían de Cassie en Euphoria empezaron a decírmelo a mí, confesó Sydney en una entrevista. Es como si la gente no hubiera entendido la serie. La idea era mostrar lo dañino que es ese tipo de cosificación y terminaron haciendo lo mismo con ella. Internet se llenó de comentarios turbios, desde tipos que no podían evitar hablar de su cuerpo hasta mujeres que la atacaban por aprovecharse de su físico. Y lo más bizarro, aunque Sydney nunca intentó proyectar una imagen de femme fatale, la industria y el público la encasillaron igual. Era como si su cuerpo definiera quién era, no su trabajo. Y esa etiqueta fue tan poderosa que incluso las críticas hacia su actuación en la serie quedaron relegadas. Su papel en Euphoria era un manifiesto contra la hipersexualización y terminó atrapada en el mismo laberinto que intentaba exponer. Ahora pongamos la lupa, pongamos la vista en la maquinaria de Hollywood.
Porque la historia de Sydney Sweeney no es nueva y mucho menos es algo único. Hollywood desde sus inicios, al igual que la humanidad toda, tiene un fetiche particular con los cuerpos y sobre todo los cuerpos femeninos. Y no hablamos solo de admirar la belleza, sino básicamente de minimizar a estas personas a eso, a su físico y nada más. Son eso. Es un problema que viene desde los tiempos de Marilyn Monroe e incluso, si realmente queremos profundizar, viene de mucho más atrás. De hecho, el caso de Marilyn, por ejemplo, no importaba si fuera inteligente, talentosa, si fuera buena con los negocios. ¿Cómo se le recuerda? Como la rubia, sobre todo, la rubia bonita, tonta. Eso es lo que más se recuerda sobre ella. Y pasa una cosa muy interesante. Muchas de estas mujeres deciden, bueno, ha pasado con Paris Hilton, hizo carrera de ser tonta. Y al final, resulta que un día salió y dijo, les quiero avisar que yo nunca fui tonta. Los tontos eran ustedes que se lo creyeron. El sistema tiene su fórmula. Si sos rubia curvilínea y tenés una cara dulce, te encasillan en el molde de bomba sexy. Y una vez que entras ahí, escapar es casi imposible. Lo vimos con Marilyn, lo vimos con Scarlett Johansson en sus inicios y ahora lo estamos viendo con Sydney Sweeney. El físico se convierte en la entrada al juego, pero también en una jaula dorada. El problema no es ser atractiva. Al contrario, el problema es que la industria decide qué significa esa atracción. Si sos flaca y plana, sos chic o elegante como Audrey Hepburn. Pero si tenés curvas, de repente sos provocativa, sugestiva o, en el peor de los casos, vulgar. El mismo vestido, dos lecturas totalmente distintas. Es como si el cuerpo dictara qué tipo de respeto te mereces. Lo más loco de todo esto es que, para Sydney, no importa cuánto talento muestre. Si bien logró papeles increíbles en Euphoria o The White Lotus, siempre hay alguien que intenta descalificarla con frases como solo es famosa por sus tetas. Y acá es donde todo se pone más turbio. ¿Por qué cuando un actor se desnuda en pantalla como en The Wolf of Wall Street es visto como valiente y comprometido con el arte, pero cuando una actriz lo hace se transforma en un objeto de debate? Sydney lo explicó mejor que nadie en una entrevista. Cuando un hombre lo hace, gana un Oscar. Cuando una mujer lo hace, recibe críticas. Este doble estándar no solo es injusto, sino que refuerza la idea de que las mujeres, por talentosas que sean, siempre van a ser evaluadas, primero por su cuerpo y después por su trabajo. Y no nos olvidemos de algo, Hollywood no está solo en esto. Las redes sociales, los medios de comunicación, la gente en la calle, las señoras en la peluquería, todo el mundo. Nadie zafa de ser cómplice de esto. Es casi más normal leer el actor, la actriz más sexy del momento, sexy del año, que leer el talento que acapara Hollywood, ¿no? Y bueno, internet, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo acá en mis redes y mucha gente también lo está hablando. En internet, básicamente, se juzga y se culpa a la gente por haber nacido en el cuerpo que nació, para bien, para mal, para lo que sea, pero comúnmente es para mal. Por ejemplo, una mujer que es bella, exuberante, etcétera, es castigada por eso en internet. Y justamente Sydney Sweeney es un perfecto caso de una mujer que es castigada constantemente porque nació con el cuerpo que nació. Entonces nos encontramos con una persona que está siendo atacada por todos lados de diferentes maneras. En el caso de Sydney, que es atacada como símbolo de deseo, ¿no? Atacada porque quiero. Y la otra gente que odia el cuerpo con el que ella nació. Por eso mucho se habla que Hollywood ha cambiado, que el mundo ha cambiado, que el universo es distinto, pero ¿cuánto estamos de lejos, digamos, no? ¿Cuánto nos hemos alejado de aquellos estereotipos del pasado? A veces parece que también lo que sucede es, en vez de estar en el medio de una buena vez, pasamos de un extremo al otro. Estaba mal como la gente se manejaba antes cuando hablaba y las cosas que se hacían con los cuerpos. Y ahora pasó a que, tenés un cuerpo llamativo, cancelada, ¿no? A ese nivel está mal. Tenemos que borrar eso. Esa mujer que puede ser llamativa, exuberante, hay que eliminarla completamente. Contame en los comentarios si no te parece que esta historia es como un déjà vu, ¿no? Pasamos de un extremo al otro, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Estamos utilizando, o están, ¿no? Yo no me hago cargo de esto. Están utilizando a la mujer, a su cuerpo y demás para enviar mensajes, pero nunca dejarla tranquila, que simplemente fluya. Entrar al Instagram de Sydney Sweeney es como abrir una ventana a lo mejor y lo peor del internet. Sus publicaciones están llenas de likes y elogios, pero también de una toxicidad que es difícil de digerir. Por cada comentario que celebra su talento o belleza, hay decenas de mensajes sexualizando su cuerpo, criticando su ropa o directamente atacándola como persona. Es un campo de batalla digital donde todo el mundo tiene algo que decir sobre ella, muchas veces ignorando completamente
completamente su trabajo. Y acá viene lo interesante, no importa lo que haga, siempre hay alguien dispuesto a criticarla. Si sube una foto mostrando un poco más de piel, los comentarios son cosas como: solo sabe venderse con su cuerpo. Pero si sube una foto más recatada, ahí están los que dicen: ¿qué se cree ahora, una santa? Es como si no tuviera derecho a simplemente existir sin que alguien opinara sobre cómo lo hace. Un caso emblemático fue cuando publicó una foto con un vestido rojo ajustado para un evento de alfombra roja. En menos de 24 horas había miles de comentarios, desde gente diciendo que era una obra de arte hasta otros que directamente la trataban como si fuera un personaje de una revista para adultos. El resultado: la atención dejó de estar en el evento o en su nominación al Emmy y pasó a ser todo sobre su cuerpo, y esto, frikis, no es nuevo. Pensemos en el caso de Euphoria, donde su personaje Cassie también fue víctima de una sexualización extrema dentro de la narrativa de la serie. La diferencia es que lo que estaba escrito para el personaje cruzó la pantalla y se convirtió en la realidad de Sydney. De repente todo el mundo la veía como la chica sexy de Euphoria, ignorando la profundidad que le dio a su actuación o el desarrollo emocional del personaje. Es más, hasta sus escenas más dramáticas en la serie quedaban eclipsadas por debates sobre su cuerpo. Y no termina ahí. En las redes sociales, Sydney también enfrenta un fenómeno particular: la envidia y la crítica de muchas mujeres. No es algo nuevo, pero en su caso parece amplificado. En TikTok, por ejemplo, abundan los videos donde otras mujeres la critican diciendo que solo es famosa por su físico o que su cara no es tan bonita como muchos creen. Algunos comentarios llegan al extremo de intentar desacreditar su talento actoral con frases como: si no tuviera ese cuerpo, ni la conocerían. Esta clase de ataques no solo reflejan misoginia interna, sino también un problema más grande: cómo la sociedad alimenta esta competencia innecesaria entre mujeres. Y ojo, no estamos diciendo que todas las críticas sean infundadas. Algunas personas tienen problemas legítimos con la representación de la sexualidad en Hollywood o cómo la industria se aprovecha de los cuerpos femeninos para vender. Pero acá hay algo más. Sydney no controla las cámaras, ni las decisiones de los productores, ni cómo los medios encuadran sus fotos. Sí, tiene agencia sobre cómo se presenta, pero eso no justifica el nivel de odio que recibe. Un ejemplo claro fue el escándalo de The Voyeurs. La película tiene escenas íntimas que eran necesarias para la trama y Sydney se mostró comprometida con el proyecto. Pero, ¿qué pasó después? Esas escenas empezaron a circular fuera de contexto en internet, compartidas en foros y redes sociales de forma morbosa. La conversación dejó de ser sobre la calidad del filme y se transformó en un debate tóxico sobre si ella se estaba exponiendo demasiado. Por otro lado, están los memes, que también juegan un papel importante en cómo se percibe a Sydney. Algunos son inofensivos, como los que hacen chistes sobre lo omnipresente que parece su imagen en las redes, pero otros rozan el acoso, como ese famoso meme que decía: hace 24 horas que no veo una foto de Sydney Sweeney, ya me estoy preocupando. En el mejor de los casos, estos memes parecen inofensivos, pero perpetúan la idea de que su cuerpo es un bien público, algo que pertenece al consumo colectivo, y como si eso fuera poco, hay otro frente abierto: las críticas hacia su novio, Jonathan Davino, que no es una figura pública. Mucha gente en las redes parece obsesionada con su relación, cuestionando su privacidad y hasta su estabilidad. Es como si la idea de que Sydney tiene una vida normal fuera incompatible con la percepción pública de ella como un objeto de deseo. Ahora hablemos un poquito del doble estándar. ¿Por qué a una mujer se le dice una cosa y a un hombre se le dice otra? O peor, ¿por qué cuando a una mujer se le dice una cosa y al hombre se le dice la misma, se toma o se considera de otra forma? Si a un hombre, por ejemplo, se le filtran fotos privadas, la gente va a decir cosas de todo tipo, las mujeres van a salir a decir lo que le harían, y está todo bien, se tiene que sentir halagado el tipo. Ahora pasa con una mujer y la mujer básicamente la están destrozando. Vivimos en un paradigma extraño donde, como bien digo, si a un hombre se le filtra una foto sin ropa, las mujeres van a aplaudir y van a decir qué es lo que le harían con lujo de detalles. Y otra vez, el tipo tiene que estar contento. Ahora, no se te ocurra decirle a Sydney Sweeney que no, yo subo fotos, por ejemplo, de Sydney Sweeney porque es tendencia a mis redes y me tildan de unas cosas nefastas. Pensemos en Brad Pitt, por ejemplo, en Leonardo DiCaprio. Que se hable de su físico, que se hable de su belleza, es algo que está normalizado. Ahora, Sydney Sweeney no debería ni trabajar, porque mirá las tetas que tiene, ¿no? Es bastante complicado. Y la pregunta es, ¿cuántas veces el talento es la narrativa dominante en el caso de muchos de estos personajes, ¿no? Y está mal ser algo o llegar a obtener cosas porque tenés un cierto aspecto.
bueno, es algo que es inherente a uno, ¿no? Yo soy esto que estás viendo. Si yo fuera más agradable o menos agradable a la vista, ¿deberían mis videos llegar más lejos o menos lejos? Eso es completamente subjetivo. Sobre todo porque yo no tengo la culpa de haber nacido con esta cara, es culpa de mis padres en todo caso. Y el problema no es que Sydney elija roles donde se vea su cuerpo, se vea su, digamos, su aspecto, donde eso sea un foco importante. Es el público el que quiere comprar eso. ¿Qué pasa si mañana protagoniza un drama serio, que de hecho está en eso, está rodando, un drama serio donde no haya ningún tipo de escena donde veas el cuerpo o sin ropa o lo que sea? ¿Qué pasa? A vos te pregunto como público. ¿La vas a respetar más o simplemente la vas a ignorar porque no cumple tus expectativas? Eso es una cosa que nos demuestra un poco que también a veces el talento es mucho más difícil de mostrar cuando hay algo en el medio que en este caso es su aspecto. Pero que también arroja un debate muy interesante, que es que si vos me vas a pagar a mí por tener esta cara, por decir, ¿no? O por tener el cuerpo que Dios me dio, ¿por qué no voy a agarrar el dinero y decir, genial, buenísimo? El entretenimiento, ¿no? Todo esto que vos ves de un lado de la pantalla, sea el cine, sea la computadora, sea la televisión, es entretenimiento. Y en el entretenimiento vale cualquier cosa que pueda entretener a la gente. Si a la gente le entretienen los ojos claros de tal actriz, bueno... ¿Qué pasa, la desgraciada? Adelante. Eso es entretenimiento, porque logra hacer que la gente se quede enganchada a la pantalla. Hay una cosa importante, que es el entretenimiento. La palabra te lo dice. Esto no es arte, no es una cosa sofisticada, es algo que pueda hacer que tu tiempo de ocio sea llenado. Y justamente, como es un negocio, para el otro lado, si yo sé que vos vas a consumir tiempo de vida mirando a Sydney Sweeney es una buena inversión para mí, persona que saca un producto de entretenimiento, ¿se entiende? Por eso cuando me dicen a mí, che, estás obsesionado con Sydney Sweeney, que subís tu foto, que subís esto, que subís lo otro, que hablas... Yo no estoy obsesionado en lo más mínimo. Tengo un trabajo, que es que la gente haga clic y vea las cosas que yo subo. Si vos ves a Sydney Sweeney, yo te voy a mostrar a Sydney Sweeney. A pesar de todo este caos, hay algo que Sydney Sweeney está haciendo que merece aplausos. Está tomando control de su narrativa. En vez de dejarse encasillar como la rubia de pechos grandes, está diversificando su carrera. Fundó su propia productora, Fi Films, y ya tiene varios proyectos en desarrollo. Incluso produjo Anyone But You, esa comedia romántica que rompió la taquilla. Esto no es casualidad, es una declaración de independencia en una industria que quiere encasillarla. Pero claro, el camino no es fácil. Su físico sigue siendo un tema de conversación en cada paso que da. Ella misma lo dijo, no importa lo que haga, siempre van a tener algo que decir sobre mi cuerpo. Y aunque podría usar esa controversia para mantener su fama y seguir acumulando seguidores, parece que Sydney quiere ir más allá. Está apostando por proyectos que desafían los estereotipos, desde thrillers como The Voyeurs hasta adaptaciones literarias como The Player's Table. Cualquiera pensaría que llegar a la cima, fama, que todo el mundo te ame es básicamente el sueño perfecto, es la vida idílica. Pero la verdad es que cuando empezás a tener un poco de reconocimiento, que bueno, en mi caso, tengo un humilde canal de YouTube, me conoce alguna gente, salgo a la calle, la gente te saluda. Básicamente te das cuenta que no es de la forma que vos lo pensabas. Es completamente distinto. Pero ¿qué pasa cuando eso viene a cuento de tu cuerpo? Entonces, vos tenés que estar siempre perfecta. Me refiero a Sydney, no a mí, ¿no? Ella tiene que estar siempre perfecta, siempre está siendo juzgada, siempre está siendo señalada, que si se ve un poquito, que si se ve más, que si se ve menos. Imagínate levantarte cada día y ver que todo el mundo en internet está hablando de tu cuerpo. Si vos tenés problemas con tu cuerpo, si yo tengo... Todos tienen problemas o cositas que... Imagínate cuando todo el mundo está hablando de eso y te dicen esto está bien, esto está mal, esto está más o menos. El trauma que puede generar eso es una cosa inexplicable. Y Sydney contó en algunas entrevistas que lo más difícil de todo esto es la desconexión, porque la gente no la ve como un ser humano. Como es actriz, como es famosa, la gente cree que tiene el derecho, tiene la libertad total de opinar, hacer lo que quiera, porque Sydney Sweeney, una parte de ella es mía, porque yo lo consumo, yo soy seguidor, yo soy fanático, es mía, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Y aquí hay que aclarar una cosa, que una mujer tenga, muestre, se sienta bien con lo que es, con cómo es, no significa que vos tengas que pasarte el día señalando, hablando, etc. Y de hecho, si una mujer tiene algo y se ve, porque ni siquiera a veces es mostrarlo, y se ve que está ahí, no es una invitación a nada.
Si me preguntan a mí, Sydney Sweeney es el ejemplo perfecto de la hipocresía que nos rodea, porque no importa lo que haga, no importa cómo se vea, si un poco más o un poco menos, siempre va a estar mal. Porque por sobre todo hoy es un objeto utilizado para diferentes narrativas, cuales todas y sobre todo lo bien que se ve, porque subjetiva, objetiva, bueno, se ve bien, eso es utilizado para bajarle el valor. ¿Qué culpa tiene ella? Así nació como nació, para que vos digas que entonces no actúa bien, o si actúa es porque el cuerpo. Básicamente, ser una mujer es eso hoy en día. No importa si te ves bien, si no te ves bien, si te ves más acá, más allá, siempre van a estar señalando y juzgando, y todo termina siendo consecuencia de tu aspecto. ¿Por qué Sydney Sweeney genera tanto revuelo? Simple, porque representa una grieta en nuestra percepción cultural de lo que significa ser una mujer exitosa. Por un lado, es el modelo de esfuerzo, talento y profesionalismo. Por otro, es el blanco de una sociedad obsesionada con el cuerpo. Es un fenómeno que polariza porque expone nuestras propias contradicciones. Para los hombres, Sydney es un símbolo de atracción clásica, casi nostálgica, la rubia de rostro dulce y curvas pronunciadas que cumple con los estándares de belleza tradicionales. Para muchas mujeres, sin embargo, encarna esa sensación de injusticia. ¿Cómo es que la industria todavía premia este tipo de físico mientras relega a otras mujeres al olvido? Pero lo más interesante es que Sydney trasciende estos roles simplistas. Con su productora y sus selecciones de papeles está demostrando que no se define solo por su físico. Es como si nos dijera: podés admirar mi cuerpo, pero no te olvides de mi trabajo. Ese equilibrio es difícil, pero necesario, porque al final su historia es la historia de todas las mujeres que luchan por ser vistas como algo más que una imagen. Sydney Sweeney no es solo una actriz, es un reflejo de las inseguridades, expectativas y contradicciones de nuestra época, y por eso su figura cultural va más allá de Hollywood. Es una conversación constante sobre quién tiene el control, ella, la industria o nosotros, el público. Lo más interesante de esto es que no tiene una respuesta correcta. Todo este video. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque encontrarnos en los grises, eso no ha pasado nunca y posiblemente no pase nunca. Jamás. Dejar tranquila a esta mujer tampoco va a pasar, porque la gente, si le gusta, habla, y si no le gusta, también habla. Comentame vos qué opinás por ahí abajo. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.